Bienvenidos a este episodio. Hoy queremos arrancar con una pregunta que puede incomodar, pero que refleja demasiado bien nuestra realidad. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si, justo en el momento en que necesitas ayuda, la autoridad termina siendo la primera en ponerte en riesgo? Suena exagerado, lo sé, pero en México pasa más seguido de lo que debería. Y no estamos exagerando, es una realidad que se escucha en pláticas familiares, que se ve en redes sociales, que te cuentan tus amigos o incluso algo que a ti mismo te pudo haber pasado. Por eso decidimos hablar de esto, porque está ahí, porque es cotidiano, porque afecta a todos, aunque no siempre de la misma manera. Así que hoy queremos poner sobre la mesa un tema que aunque da coraje y hasta miedo, es importante entender. La corrupción policial no solo es un problema del sistema, sino como algo que afecta nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestras vidas. Y claro, también vamos a compartir distintas perspectivas, porque nadie vive esto de la misma manera. Para empezar, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos qué es realmente la corrupción policial. Y digo detenernos porque mucha gente cuando escucha ese término piensa de inmediato en la típica mordida, esa escena clásica de rutina donde un policía pide para el refresco o para evitar la multa. Pero eso, aunque es corrupción, es apenas la punta del iceberg. La realidad es que el problema es muchísimo más grande y más profundo. La corrupción policial incluye cosas que van desde extorsiones en retenes, donde se detiene solo para ver qué pueden sacarte, hasta detenciones sin ningún motivo, abuso de autoridad que van desde la intimidación hasta golpes o incluso la fabricación de delitos, cuando a alguien le aparecen cosas en la mochila o en el carro. Y si seguimos bajando en esa lista, vamos a encontrar amenazas, acoso, desapariciones forzadas y en los casos más graves, vínculos directos con el crimen organizado. Cuando la institución que debería protegerte empieza a formar parte del peligro, ya no estamos hablando de un error o de un policía malo, estamos hablando de un problema estructural que lleva años formándose. Desde el lado jurídico, esto no es un juego, estamos hablando de delitos serios, cohechos, tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y desaparición forzada, y cada uno de estos delitos afectan derechos humanos básicos, como tu libertad, tu integridad física, tu seguridad y tu derecho a un proceso justo. Pero quizás lo que mantiene viva esta corrupción no son solo los actos, sino la impunidad, ese mensaje silencioso que circula entre los uniformes. Hazlo, no va a pasar nada, porque cuando no hay consecuencias, el sistema empieza a romperse desde adentro. Si cambiamos de perspectiva y lo vemos desde la sociología, podemos entender aún más por qué ocurre. Durkheim hablaba de anomia, que es básicamente cuando la norma deja de tener un peso real. Si quienes están obligados a cumplirlas son los primeros en violarlas, la gente empieza a perder la idea de lo que está bien o está mal dentro de lo institucional. Werber, por su parte, diría que la autoridad solo funciona si la percibimos como legítima. Si un policía usa su poder para beneficio propio, esa legitimidad se desmorona y lo único que queda es obedecer por miedo y no por respeto. Y desde la perspectiva de Marx, la policía puede convertirse en una herramienta del grupo dominante, lo cual explica por qué no todos reciben el mismo trato. Casi siempre los más afectados son las personas de bajos recursos, los jóvenes, las mujeres y quienes viven en zonas vulnerables. Y cuando entendemos esto desde diferentes perspectivas, no es tan difícil ver por qué la corrupción policial no es solo un problema de individuos aislados, sino de todo un sistema que falla. Esa idea de la autoridad como protectora se disminuye y nos lleva a pensar en lo que realmente significa vivir en un contexto donde las reglas no siempre se aplican por igual. Justo ahí entra mi compañero que nos va a contar su visión sobre cómo se vive y se siente esta realidad en México. Bueno, yo voy a dar mi opinión verídica sobre lo que son las instituciones policíacas en México. Al menos por mi parte, las instituciones policíacas están corruptas. Son un sistema que durante muchos años ha estado corrompido por alguien más arriba,
de lo que es un policía raso, digámoslo así. Tú como policía, a mí me habían explicado una vez, estás allí más que nada porque simple y sencillamente no encontraste otra oportunidad en la vida. Algo, pues digámoslo así, difícil, porque sí, es cierto. Muchos de la policía están allí porque no pudieron completar sus estudios o no pudieron hacer alguna otra cosa que verdaderamente, digámoslo, busca innovar al país. La policía a principios de este siglo, si no es que antes, a principios de este siglo, porque pues antes no había más moralidad en la institución, empezó a ser vista como, digámoslo, algo de bajo nivel, de baja, de baja clase, digámoslo así. El mexicano hoy en día tiene miedo de la policía, no de la persona que está cometiendo delitos, que es algo, digámoslo así, irónico, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo tengo experiencias con la policía, al menos principalmente a mí no me ha pasado nada. Y digo, si me pasa, pues la verdad, yo siempre voy a tender a resolver todo tipo de situación con ellos. Yo tengo, digámoslo, alguna forma siempre de lidiar con la policía. Porque con la policía hoy en día no se lidia haciendo, pues, digámoslo, pues cosas así mm, tan sencillas como fumar un porro de marihuana en la calle. Eh, y lo digo porque pues te van a detener si haces eso, ¿no? Obviamente. Pero yo a lo que me refiero es el uso de excesivo de un elemento de la organización para detener a alguien que solamente está fumando marihuana en la calle. A mí me tuvieron una vez a las 3 de la mañana cerca de Tamazuca. ¿Por qué? Porque llevaba una bandana. Yo llevaba una bandana de calavera. Suena ridículo, pero pues es la verdad. A mí me detuvo un policía de operaciones especiales una vez por llevar una bandana de calavera a las 3 de la mañana. Que suena así como de, pues obviamente que está haciendo este tipo a las 3 de la mañana con una bandana de calavera a altas horas, en oscuridad absoluta. Y bueno, lo que sucedió fue que le dije al oficial, yo estoy en una zona de inseguridad. Si el que escucha este audio conoce Tamazuca, eh, en Guanajuato capital, seguramente entenderá que es uno de los barrios más peligrosos de Guanajuato, al menos durante estos últimos años. Yo le dije al policía que llevaba la bandana para que no reconocieran mi cara. ¿Por qué? Porque precisamente lo hice por eso. A ver, por un motivo en específico, yo ya no confío en la autoridad. Tengo que usar o acudir a otros métodos, ¿sí? Que me permitan a mí sobrevivir en la sociedad. Dichos métodos son llevar una bandana, llevar, no lo sé, a veces una navaja en la mochila, por lo que sea. ¿Por qué? Porque sé que el oficial no va a hacer nada, ¿sí? Le va a importar un tremendo comino lo que le suceda al tipo de la esquina. Ya conozco a los oficiales, ¿sí? Ya sé cómo son. Para todo piden dinero. Al menos el 70% de ellos te va a pedir un billete. Cada vez que cometas un acto ilícito, en vez de llevarte al centro de detención o de quitarte la moto y llevártela allí se me fue el nombre. Ahí donde ponen todas las motos, hombre. En vez de llevarse la moto, te va a pedir primero un billete o algo para que te deje ir. Ya sé cómo son todos ellos, ¿no? Ellos nada más están aquí por una situación y es afectar al ciudadano, porque simple y sencillamente así son los oficiales de nuestras instituciones mexicanas de seguridad pública hoy en día. No tienen estudios la mayoría de ellos. A mí me dijeron una vez, si tú te vas a ser policía, es porque vas a cumplir dos cosas en esta vida. No vas a terminar tus estudios y otra te van a matar. Es así de sencillo.
Luego están los temas de la Guardia Nacional y del GEMEX, pero eso ya son otros temas muy distintos a lo que es la policía. Lo más parecido a la policía es la Guardia Nacional. Mucho se ha nombrado sobre sus, digamos, los actos delictivos durante estos últimos años. Pero la policía sí, no, yo ya no confío en ella por eso, ¿sí? Ya no voy a poner mis manos, al menos yo como ciudadano, como civil, en las manos de un uniformado. Porque sé que el uniformado no sabe nada. Sé más yo que él, prácticamente. Y me va a tratar de buscar siempre la forma de afectarme en vez de ayudarme. Y pues bueno, ya hablando también de lo que podríamos hacer o lo que debería de cambiar, pues sí existen muchas acciones que podrían generar un impacto real, como lo es la depuración seria dentro de las corporaciones, cámaras corporales obligatorias y auditadas, sanciones que sí apliquen, no solo en un papel, capacitación constante en protocolos y derechos humanos, programas de educación para la ciudadanía, el acompañamiento y protección para quienes sí se atrevieron a denunciar y la supervisión ciudadana y organismos externos que revisen el desempeño policial. Y para ilustrarlo mejor basta ver qué pasa en países donde las cámaras corporales son obligatorias. Las quejas disminuyeron, los abusos bajaron y la confianza aumentó. No es cuestión de magia, sino de transparencia. Al final, lo que necesitamos son instituciones que generen confianza, no miedo. Que te sientas seguro al ver una patrulla, no nervioso ni preocupado por lo que te podría pasar. Si hablamos del impacto en mujeres y familias, el problema se vuelve todavía más grave. Para las mujeres el riesgo aumenta no solo por la autoridad, sino por la forma en que les tratan durante una revisión. Comentarios fuera de lugar, miradas incómodas, preguntas innecesarias o incluso insinuaciones que claramente no tienen nada que ver con la seguridad. Hay casos reportados donde mujeres que iban de regreso al trabajo fueron detenidas sin razón clara, revisadas sin protocolo adecuado y luego ignoradas cuando intentaron denunciar. Lo más frustrante es que en muchas denuncias la palabra de una mujer la minimizan y no se toma en serio. Eso no solo afecta a la víctima, sino también a su familia, que queda con el miedo de que la autoridad, en lugar de que ayuden a la ciudadanía, termine perjudicándolos. Las familias viven con un temor constante, sobre todo cuando un hijo, una hija o un hermano sale tarde de casa. No es solo el miedo a la delincuencia, ahora también existe el miedo a quien debería de protegernos. Después viene la dimensión cultural, que es quizá la más profunda y difícil de cambiar hoy en nuestros tiempos, ya que hemos normalizado tanto la corrupción que frases como así es México, México mágico, no te metas en problemas o mejor coopérale para que te deje ir, se volvieron parte cotidiana del lenguaje en la ciudadanía. Estas frases hacen que la gente piense que no hay nada que hacer, que todo está perdido o que lo mejor es adaptarse. Y cuando una sociedad acepta la corrupción como si fuera algo inevitable, se vuelve mucho más difícil exigir cambios reales. Un ejemplo claro es cuando alguien cuenta que le pidieron una cooperación en un retén y la gente lo toma como algo normal, casi como una anécdota graciosa, cuando en realidad es una violación a los derechos. Y bueno, ya para concluir, no podemos acostumbrarnos a la corrupción, porque cuando una autoridad se corrompe, no se cae solo esa autoridad, se cae la confianza, la justicia y la seguridad alrededor de ella. La corrupción policial no es un incidente aislado, es una cadena que afecta al ciudadano desde muchas áreas, desde el derecho, porque involucra delitos como lo es la corrupción, desde la sociología, porque refleja desigualdad, desorden y anomía, y desde la vida diaria, porque genera miedo, un miedo que nadie debería normalizar ni vivir. Todos conocemos historias de personas que terminaron afectadas, no por un criminal, sino por la misma autoridad,
Y cuando eso pasa, el mensaje para la sociedad es claro. Si no exigimos cambios, el problema solo va a seguir creciendo.